Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio entonces en esta ocasión nuevamente. Gracias a Dios damos por el privilegio de estar aquí y compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, agradecemos la vida que nos das, Padre, el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Por favor, queremos que tú en esta mañana, Señor, permitas comprender tu palabra, Señor. Nos guíes, tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre, Padre Santo, lo que tú quieres mostrarnos y movernos a actuar conforme a esta enseñanza que tú nos vas a dar, Padre Santo. Agradecidos estamos por la vida, por el privilegio de compartir tu palabra, Señor, y ser portadores de esa salvación que tú nos has dado, Padre Santo, para la gente que no te conoce, para la gente que no sabe tus propósitos y tus planes, Señor. Permite que esa gente que está necesitada de ti, esa gente que no te conoce, Padre, escuche tu palabra en este día, Señor, y todas las predicaciones que se han publicado por medio de la plataforma, Padre, de la iglesia, Señor, y que todo sea para la gloria tuya y que mucha gente llegue a conocerte por medio de ella, Señor, porque es el propósito, de compartir tu palabra, de que te conozcan y alcancen la salvación, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, vamos a entrar en materia, sin más preámbulos. Vamos a seguir considerando. Estábamos considerando sobre el juicio de Dios la semana pasada. Vimos diferentes puntos en relación a lo que Dios va a ejercer sobre el juicio de Dios, hermanos. Sí, vimos 3 puntos. ¿Quién recuerda esas 3 partes de los juicios? Que se va a enjuiciar a quién. A ver, hermano Juanito, usted veo que se queda pensando. A ver, dígame. El juicio a las naciones. Eso es una. Otro. El juicio a los judíos, al pueblo de Dios, a los israelitas. ¿Sí? ¿La iglesia entrará en este juicio? ¿Usted qué dice, hermano Juanito? ¿A la iglesia se va a juiciar? ¿Si le va a juzgar a la iglesia? ¿No? ¿Por qué no? A ver, usted dígame, ¿por qué no? Usted que todo se lo sabe. No, pues al creer la iglesia de Dios no se van a presentar ante un juicio, se van a meter a un tribunal para ver cuál fue nuestra labor, para ver una evaluación de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, dice Pablo, ¿ya? Para ver si lo que hicimos merece la alabanza de Dios, es lo que escribió ahí en los Corintios. ¿Recuerdan que vimos ese texto? Pero también vimos las fechas o lo que se cree en qué tiempo van a ser estos juicios. Me faltó comentarles uno, no se los comenté, pero sí les comenté 2. ¿En qué tiempo se va a realizar el juicio a las naciones, como dijo el hermano Juan? ¿En qué tiempo va a ser ese? Lo vimos ahí en Mateo. No, juicio a las naciones, no. El juicio a las naciones viene inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo los judíos van a ser enjuiciados? Aquí tanto judíos como gentiles van a estar en el gran trono blanco, pero ese juicio va a venir después del milenio, después de que cuando vienen cielos nuevos y tierra nueva. La iglesia, después en el momento en que la iglesia es levantada, que es raptada, en ese momento es cuando la iglesia va a entrar al juicio, pero en sí no es va a ser un juicio como de, más que nada es una coronación para la iglesia. Por eso es que Pablo en Corintios dice que es necesario
que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones. Ajá. Y lo que ahora por eso dice, lo que hayas hecho dentro de la iglesia, ahora sea bueno, ahora sea malo. La iglesia va a recibir ¿cuántas coronas? Está la corona de la vida, la corona de ganador de almas. Son como 6 coronas lo que la iglesia va a recibir. Y ahí es donde cada uno va a recibir conforme lo que haya hecho dentro de la iglesia. Bueno, gracias. Entendemos entonces que el juicio de las naciones va a ser cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida. El tribunal de Cristo, el tribunal de Dios va a ser cuando sea el arrebatamiento a la iglesia. Y eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Aquí en la tierra, en el cielo va a ser el juicio del tribunal de Cristo a la iglesia. Y ahí se les va a dar lo que corresponde de acuerdo a la obra que se hizo en la tierra, cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia. ¿Sí? Y el juicio al pueblo judío se va a comenzar en el trono blanco. ¿Se acuerdan del trono blanco? Eso va a ocurrir después del milenio. Del milenio que vimos en Apocalipsis, que va a ser en el capítulo 20, en el versículo 11 al 15, se habla de eso, que el mar entregó los muertos y todo, sepulcros entregaron los muertos, a toda la gente que murió va a ser enjuiciada, ¿sí? Va a ser enjuiciada en ese tribunal nocturno blanco, hermanos, ¿sí? Y esto también parte de mucha gente va a ser enjuiciada en ese tiempo, incluyendo los judíos y gentiles también, en la segunda venida. Miren, aquí en Ezequiel, algo que no vimos la semana pasada, un texto, se me pasó, pero vamos a verlo ahorita, Ezequiel 20:32. Hablando del juicio en la segunda venida de Cristo a Israel. Aquí habla de Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Dice: y no ha de ser lo que habéis pasado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramando reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramando, os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como les diga con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de que Dios va a reunir a todo el pueblo judío, hermanos, y va a lidiar con ellos, ¿sí? Y esto va a ser ante la segunda venida, ¿sí? Va a ser ahí, perdón, en la segunda venida, y también una segunda venida sobre la cuestión de la juicio de las naciones. Pero ¿cómo se va a juzgar a las personas? Ahí veamos por favor vayamos a Romanos capítulo 2.
estamos en el 2, recuerden, estamos en el capítulo 2. Ahora nos quedamos en el versículo 11, continuamos en el 12, por favor, que tiene que ver con lo que estamos hablando, para ya continuar con el estudio. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 12 de Romanos: porque todos los que están sin ley han pecado. Dice ahí, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta ahí hacemos una pausa. ¿Cómo será el juicio entonces? Aquí el apóstol Pablo dice que todos los que han pecado sin ley, que serán juzgados, o murieron en pecado sin la ley. Entonces, la gente que murió y no tenía conocimiento de la ley no será juzgada en base a la ley, porque no la conocía, no la sabía, ¿sí? Pero los oidores de la ley, los que sí estuvieron bajo la ley y pecaron en base a la ley, serán juzgados, ¿sí? Eso está hablando de los judíos y de gente del tiempo de los judíos y el tiempo también antes de su venida, en este tiempo también, ¿sí? En el caso de la gente que vivimos en este tiempo, hermanos, déjenme decirle que en ese tiempo ya no estamos bajo la ley, ya no seremos juzgados bajo la ley, seremos juzgados bajo la gracia en la cual estamos hoy, que es por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros seremos juzgados bajo esa ley, bajo la gracia, no bajo la ley. La iglesia será juzgada bajo la gracia. Pero ahora, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen que sea más difícil? ¿El juicio bajo la ley o el juicio bajo la gracia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué implica más responsabilidad, la gracia o la ley? La gracia. ¿Por qué cree usted eso? Pues porque ya los que ya estamos bajo la gracia hay más responsabilidad, ¿no? O sea, ciertamente que ya estamos libres de pecado, pero ahora ya con conocimiento, con toda la alevosía y la ventaja, ¿no? Pecamos. Sí, hay un compromiso más, porque en aquel entonces el pueblo judío que estaba bajo la ley solamente se ofrecía sacrificios de animales, y que el sacrificio de animales que hacía era para cubrir solamente el pecado, no lo quitaba, lo cubría, y por medio de ese cubrimiento que se hacía por el sacrificio de animal, pues tenían gracia con Dios, ¿no? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y entregó su cuerpo, su vida por nosotros, ¿sí?, entra ahí un asunto de más peso, porque es el Hijo de Dios el que dio su vida por nosotros. La responsabilidad es mayor, aunque parece mentira, pero es mayor. Perdón, Sí. Debería ser más ligera según nuestro pensamiento humano, ¿no? Porque pues ahora ya, como luego nos justificamos, no, pues no hay quien no haga lo malo, todos pecamos, así es de que pues si todos pecamos, pues hay que continuar en las mismas, pero no es así. Así es. Entonces, ahora sí que la responsabilidad que tenemos hoy nosotros que estamos bajo la gracia es mayor, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso. Aunque nosotros no se va a perder la salvación, estemos ante el tribunal de Cristo, de Dios, no vamos a perder la salvación. Pero como les comentaba la vez pasada, ¿qué cuenta vamos a dar?
¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando le digamos a Dios, así como Jesús le dijo a los hombres que les dio los talentos? ¿Recuerdan? Esa parábola está ahí después de las vírgenes, en Mateo 25, le dice que le dio a 3 hombres, ¿no? A ver, ¿quién recuerda esa parábola? 10 vírgenes, 5 eran insensatas y las otras eran prudentes. Sí, bueno, esa es la parábola de las vírgenes. A uno le dio 5 y a otro 3 y a otro 1, ¿no? Ajá. Ay, los talentos. Ajá. Al que le dio 5 multiplicó, al que le dio 3 también, y al que le dio 1, pues no hizo nada, lo escondió, dice. Uh-huh. ¿Cómo respondió al que lo enterró? Porque conocía que era hombre Era hombre duro, tuvo miedo. Ajá, que tuvo miedo y lo escondió para no perderlo. Sí, dice, porque sé que tú levantas, vamos a decir, tú cosechas donde no sembraste. Aquí hay un punto, hermano, miren. A ver, y piensen lo que les voy a preguntar. Israel, en el Antiguo Testamento tenía la ley, ¿sí? E Israel iba a ser juzgado conforme a la ley. Pero ¿qué pasa con los pueblos paganos de aquel entonces? ¿Bajo qué ley iban a ser juzgados esos pueblos? Fíjense nada más, o sea, porque de ahí parte todo también. Ahora, la iglesia, nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Y en Romanos 14:10 dice Pablo ahí que no debes de juzgar a tu hermano, ¿sí? Porque todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y de ahí nos manda 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que merecemos, ahora sea bueno o ahora sea malo, ¿no? Esa es la gracia, es para la iglesia. Ahora, la gente de hoy en día, ¿cómo va a ser juzgada en el trono blanco? Las naciones de allá no entraron en la ley. La gente de hoy en día no conoce o rechaza la gracia. ¿Bajo cómo van a ser juzgados? ¿Bajo qué ley? Bueno, yo sí tengo la respuesta, pero voy a llegar a esa parte ahorita. Primero voy a explicar una parte y luego paso a otra. Bueno, entonces, con relación al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hablamos del tema de la gracia. En el libro de Hebreos, hermanos, encontramos algo muy importante para los que estamos bajo la gracia. Acompáñenme conmigo, por favor, lean el capítulo 10 de Hebreos. Diez 29, por favor, de Hebreos. Ahí dice, nomás para que se den cuenta cómo si tenemos mayor responsabilidad nosotros. Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, pisotear, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue sacrificada, y hiere afrentar al Espíritu de gracia. Hiciere enfrentar al Espíritu de gracia, afrentar al Espíritu de gracia. ¿Sí? Aquí entonces, no quiere decir, hermanos, esto está, no confundamos. Porque muchas personas ocupan ese texto para asegurar que la salvación se pierde. No
Este texto no se refiere exactamente a eso. Recuérdense que estamos hablando de las personas que vivimos en la gracia y que la responsabilidad es más mayor que está bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el que dio su vida y derramó su sangre por nosotros fue el Hijo de Dios. ¿Sí? Si la gente que vivió bajo la ley, en este caso los israelitas o judíos, no aprovecharon la bendición de Dios, porque ustedes leen en el versículo 26, ahí nos dice, porque si pecáramos voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero no está diciendo aquí que está diciendo que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, pero no es una persona que se haya arrepentido genuinamente. Hemos hablado del arrepentimiento, ¿sí? Una persona que voluntariamente peca, no se puede decir que se haya arrepentido, no se puede decir. Entonces aquí a la iglesia de Dios, que no practicamos el pecado, porque así Juan también menciona en una de sus cartas, dice que no practicamos el pecado, pero aquí dice voluntariamente. Es una persona que voluntariamente practica el pecado, cae en esta condenación, pero no a los que practicamos. Los que no practicamos el pecado, que podríamos equivocarnos, ¿no? Porque somos humanos, somos pecadores, aún tenemos nuestra carne, y nuestra carne está inclinada al pecado, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo que se tiene una lucha entre el espíritu y la carne para que no hagamos lo que queramos, ¿sí? Entonces, para la gente, vuelvo a repetir, para la gente que voluntariamente se aferra a seguir viviendo en pecado, aún a pesar de haber recibido la invitación de ser lavado, ser enriquecido con la sangre de Cristo, desprecia, dice aquí, pisotea la sangre de Cristo. Para esas personas que desprecian ese sacrificio, que siguen empedernados, seguir pecando, no hay salvación. No para la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, no hay que confundirnos en esos textos cuando los encontremos. Hay que leer el contexto y ver la historia o de cómo Dios, el plan de Dios, más que nada, para llevar a tomar una decisión en cuanto a qué se refiere ciertos textos que dicen que la salvación se pierde. Pero, aunque no es el tema, lo comento porque podría darse esa idea aquí al leer ese texto. Pero estamos hablando, acuérdense, de la gente que no aprecia el valor de Cristo, el sacrificio de Cristo. Para esa gente que menosprecia el sacrificio, queda esta horrenda expectativa, dice. No para la iglesia, vuelvo a repetir. ¿Sí? ¿Okay? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Miren. ¿Sí? Sí. Pero aquí hay un punto, o sea, está bien lo que dicen. Aquí hay un punto muy importante conforme a las Escrituras. La Biblia dice que si el justo cae, 7 veces se levanta, ¿no? El hermano o uno como cristiano que peca y todo, te arrepientes, tienes perdón, nuevamente. Y es verdad lo que, como está diciendo el hermano Richard, esto precisamente es para, si tú le predicas a una persona, si esa persona no quiere, le vuelves a predicar y no quiere, exactamente lo que dice, que está despreciando, está teniendo por inmunda. Ajá, sí, ¿me explico? Sí, o sea, no es para, como dice el hermano Ricardo, no es para que sea dentro de la iglesia, porque tampoco, o sea, somos débiles, ¿no? Y al final de cuentas, el que no peca de una manera, peca de otra. Y no porque tú, por ejemplo, te enojaste y ya vas a perder tu salvación. No.
Si no es para, como dice el hermano Ricardo, es aquella persona que rechaza el sacrificio de Jesucristo. Cuando tú le predicas el Evangelio, no, que dice, a mí no me vengas con eso, a mí ni me hables de eso, es para ellos. Ajá. Sí, sí, gracias. Pero inclusive también puede ser gente que haya estado con nosotros, dice Exacto. Juan. Sí. Estuvieron con nosotros, pero no se eran de nosotros. eran de nosotros. Exacto. Puede ser que hayan estado en la iglesia años, hermanos. Pero no formaron parte del... No fueron convertidos, Ajá. ¿sí? no tuvieron un nuevo nacimiento. Ese es el punto. Y por eso hay gente que dice que la salvación se pierde por ese tipo de personas, pero es diferente. Es diferente a la gente que rehúsa aceptar el sacrificio de Cristo y prefiere vivir en sus delitos y pecados. ¿Sí comprenden la diferencia? ¿Sí? Es como aquel hermano que siendo cristiano practica el Día de Muertos, ¿no? Que pone ofrendas, se pone altar, ¿no? Entonces, no es un convertido. Sí, gracias, hermano. Entonces debemos pensar, meditar en esto, hermanos, para que no vengan y nos digan que la salvación, o que esta situación, por eso se puede perder una persona. Es cierto, la persona pierde la oportunidad de ser salvo, hermanos. La persona pierde la oportunidad de ser salvo, sí, al negarse a aceptar a Jesucristo y no dejar de vivir como vive. Ahí, esa persona sí pierde esa salvación, porque no la aceptó. Porque no hubo arrepentimiento. Exacto. Sí, el arrepentimiento es cambiar de actitud, de forma de vivir, de pensar. Pero eso tampoco no quiere decir que no nos vamos a equivocar, que no vamos a pecar. Pues nuestra carne caída está inclinada al pecado, hermanos. Si podemos cometer pecado, sí. Pero dice Juan que abogado tenemos ante el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo. Entonces, hermanos, no pensemos de la forma como se nos ha enseñado, o nos dice, o dice en otros lugares, pues en cuanto a la salvación, ¿sí? Simplemente, como dice Juan, no eran de nuestra clase, no eran de nosotros. Sí. Como luego yo he escuchado que dicen, no, aceptando a Cristo ya la hice, pero no es así, no son palabras, nada más. Porque lo hemos dicho y lo hemos visto, muchos hacen su oración de fe y aceptan, pero en el momento fue la emoción nada más. Exacto. Pero no hubo un genuino arrepentimiento. No puede haber entonces algo sincero de esa conversión, porque ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Y por eso, hermanos, está el tribunal de Cristo, como estábamos comentando. Algún día nosotros debemos estar de pie ante Cristo, y Cristo nos va a estar, pues, puede decirse que vamos a presentar un examen. aunque lo reprueben, no vamos a perder la salvación. De eso no debemos preocuparnos, de perder la salvación. Pero vamos a ver cómo salir de ese examen. ¿Vamos a salir con 0? ¿Vamos a salir con 10? Pasarte al panzazo. Como dice la alabanza, ¿no? Hazme un portero como Samuel, pero hasta allá atrás, pero que yo sea en tu presencia. Entonces, también eso entra en nosotros un sentido de responsabilidad, hermanos, ¿no? Es que aquí, para recibir la premiación en el tribunal de Cristo, aquí ya todo es personal. Es decir, ya aquí, por ejemplo, ya de usted depende si usted quiere, pues, recibir los galardones que hay para la iglesia, ¿no? Pero ya si aquí la persona no quiere un galardón, pues va, ¿no? Ya aquí es personal, es como... Siempre somos conformistas. No digo, o sea, pongo un ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas el sacrificio del Señor ya está, ¿no? Y efectivamente, como lo que estaba diciendo el hermano Ricardo de aquí de Hebreos 10, ¿no? Es eso, y lamentablemente los hermanos que dicen, no, es que la salvación se pierde, porque dice
Y se basan mucho donde dice, y no, donde dice no descuidando una salvación tan grande. ¿Sí o no? Perdón. Sí, gracias. Que se emociona uno con eso. Bueno, entonces espero que este tema, o este punto que estamos comentando, si haya quedado claro, ¿sí? Y sigamos entonces con el tema del juicio de Dios, sigamos con eso. Esto entra dentro del tema porque pues, estamos hablando de que seremos juzgados. Nosotros también seremos juzgados, hermanos. Pero el juicio para la iglesia, para nosotros, no va a ser igual que los demás. Porque ellos iban a ser para vida o muerte, hermanos. Para ellos. Pero para nosotros no. Gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios, pero ¿cómo vamos a salir, hermanos? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser nuestra calificación? ¿Qué corona va a recibir usted? ¿Qué corona vamos a recibir? Fíjense que aquí está interesante eso porque, mire, en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos, pero si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, no? Que, o el escritor de esta carta aquí de Hebreos, que aquí ya les habían predicado a los judíos del sacrificio de Cristo, pero ellos querían seguir todavía haciendo sus rituales, querían seguir todavía viviendo bajo la ley. Dice, es que ustedes ya tienen el conocimiento, a ustedes ya se les está diciendo que hay una libertad en Cristo, pero ustedes no quieren, ¿no? Y al contrario, quieren todavía volver a lo de antes, ojo por ojo, diente por diente, volvemos a lo mismo. Tú le predicas a la gente, le estás abriendo el conocimiento de esto, de la verdad, de que solamente en Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero si esa persona dice no quiero, entonces ¿qué está haciendo esa persona? Están rechazando. Y efectivamente, como dice el hermano Ricardo, no es para la iglesia. No, esto no es para la iglesia, es para aquel que incrédulo, ¿no? Que no quiere. Pero si ellos quieren seguir en su inmadurez, en su ignorancia espiritual, pues ya no queda más, queda para ellos pues un sacrificio fuerte. ¿Sí me explicó? Digo, una condenación. Gracias, hermano. Sí. Ya no lo interrumpo, siga. Bueno, entonces, el juicio para la gente, como decíamos al principio, es a los que están con ley o murieron con la ley, bajo la ley, va a ser un juicio bajo la ley. A los que no murieron bajo la ley, pues no se les va a juzgar conforme a la ley. ¿Sí? Pero, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Miren, continuamos el versículo 13 en adelante. Ahí en Romanos 2, capítulo 2. Ahí en el capítulo 2, versículo 13 ahora. Para que determinamos cómo se va a juzgar a la gente. Aquí está hablando Pablo, con relación a esto. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, fíjese, y ponga atención en esto, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice entonces aquí, y esto es de mucha importancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es lo que como estaba comentando el pastor, bajo qué, cómo se va a juzgar a la gente. Pues hay gente que se va a juzgar conforme a su conciencia, de acuerdo aquí a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hago conciencia, aunque hay personas que manifiestan que tienen la ley en su conciencia porque actúan o se conducen conforme a la ley, hacen lo que la ley dice o está escrito, pero ellos no la conocen, ¿no? Pero sin embargo la hacen. Entonces esta gente que la hace será justificada aún sin tener la ley. ¿Es lo que dice ahí? ¿O me equivoco?
Si no, vamos a leerlo otra vez, aquí en el versículo 14. Dice, vamos a leerlo otra vez del 13 para que entendamos bien. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, que dice, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, dice que son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Ahí está. De esa forma se va a juzgar a la gente. Muchas gracias por el agua. ¿Sí? De esa forma se va a juzgar a la gente. ¿Sí? A la gente. Eso implica gentiles y judíos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la iglesia será juzgada bajo otros términos. Eso que quede bien claro. La iglesia, los que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia será juzgada de manera diferente. Aquí está hablando a gente judía y gente gentil. Pero demuestra mucho, como dice el apóstol Pablo aquí, hay gente que se comporta de acuerdo a la voluntad de Dios, sin conocer la voluntad de Dios. Y de acuerdo a esa ley que tiene en sus corazones, Dios los va a juzgar. Dice ahí en el versículo 16, fíjense lo que dice el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ahí está, se va a juzgar de acuerdo a esa situación. ¿Sí? Entonces no hay nada que se pueda escapar para Dios, hermano, nada se le escapa a Dios de las manos. Él ya tiene todo preparado, designado en cómo se va a desarrollar las cosas conforme a su plan y su propósito en cuanto al reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? De esta forma, hermanos. No sé si ustedes tengan alguna duda en cuanto a esto que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, ¿esto aplicaría, por ejemplo, a las civilizaciones antiguas? O sea, que por ejemplo ellos no conocieron el evangelio, ¿no? Nosotros. Pero, o sea, como dice así aquí que la ley está escrita en sus corazones, o sea que su conciencia sabe si está bien o mal lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, así voy a entender. Así es. Entonces, por ejemplo, sí aplica para ese tipo de personas, ¿no? Así es, para la gente que nunca escuchó de Dios, como se acaba de mencionar, inclusive tenemos familiares que, pues que no se, aquí en México, que no se conocía el evangelio o la salvación, pues a esas personas les aplica esta palabra. Sí, recuerda la conciencia de Dios, porque Dios puso la ley en la conciencia, o manifiesta a la gente en su conciencia, en su conducta, que la ley está escrita en sus corazones. Y de acuerdo a esa, viven y se conducen. Dios no es injusto, hermanos. Dios no es injusto y no va a culpar a alguien porque de manera injusta. Dios es justo, pero también es misericordioso. Ahí entra la misericordia de Dios. ¿Sí? A veces hablamos nosotros de decir, es que si se pasa usted el alto, es que no lo vi, pues todos tienen que pagar la multa o lo que tenga que pagar, o se borró en X cosa. ¿Por qué? Porque violó una ley de tránsito. ¿Sí? O sea, como sea, usted lo tiene que pagar. ¿Sí? Dice, es que no lo vi, pues sí, no lo vio, pero pues, la ley dice que se pasó el alto y que tiene una multa. Y ahí no hay, ahí se cumple la ley, se sepa o no se sepa, se conozca o no se conozca, ahí se cumple la ley. Pero en el caso de Dios no. Dios es misericordioso. ¿Sí me explico? Es que, mira, por ejemplo, como cuando alguien te dice algo, ¿no? O te acusa de algo y tú a veces dices, yo es que no lo hice, mi conciencia está, ¿qué? Tranquilo. O sea, ¿sí me explico? Es ahí donde entra todo esto.
Entonces, hermanos, de esta forma es como se va a efectuar el juicio de Dios, hermanos, en cuanto a lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. El pueblo de Dios escogido, hermanos, va a tener un juicio. De eso se lo dijo Daniel. ¿Sí recuerdan lo que le dijo Daniel ya al final de sus días? Dice que se abrirán rollos, se abrirán libros. Y en el Apocalipsis también dice que se abrirán rollos, libros, para ver si su nombre se encuentra en el libro de la vida. Yo pregunto, ¿la iglesia entra en eso? ¿Ustedes qué piensan? En base a lo que estamos estudiando hoy. ¿La Biblia entrará en que sus libros aparezca el nombre de la vida? Que los nombres aparezcan en el libro. ¿Por qué creen eso? Porque sí, porque en el momento en que recibimos a Jesucristo, ya pasamos a ser de su propiedad y en esos libros están exactamente los de la propiedad del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando llegaron los discípulos contentos, y les dijo: Jesús, no se gocen por esto, sino que gócense que su nombre de ustedes estén inscritos en el libro de la vida. Bueno, es un detalle importante, hermanos, sino que quiera yo contradecir las cosas, pero lo que yo he aprendido no es así. Lo que me han enseñado, he comprendido la palabra de Dios y lo que me han enseñado ahí donde estoy no es así. Perdonen que les diga que no. ¿Por qué Porque, vuelvo a repetirles, a los que están bajo la ley serán juzgados por la ley. Tanto Israel como en el tiempo de Jesucristo, ¿en qué régimen estaban? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? ¿Perdón? La ley. Ok. Entonces, ¿a quién aplica que esté el nombre escrito en los libros? A ellos. La iglesia no, porque ya fuimos limpiados, enriquecidos con la sangre de Cristo. Entonces, para los israelitas, el pueblo judío, para ellos es importante que su nombre esté escrito. Para la iglesia no, porque entonces, si su nombre no estuviera escrito, hermanos, entonces perdemos la salvación. Pregunto yo, ¿sería correcto, lógico pensar eso? Estamos hablando que la salvación no se pierde. Ahora el punto importante. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia de Dios, hermanos? ¿Con qué fuimos sellados? Por el Espíritu Santo. ¿Es el que dice que es la garantía de qué? De nuestra salvación. ¿Sí me explico? ¿O no tienen, o todavía están confundidos? Es que aquí debe de haber citas bíblicas, hermano. O sea, lo que pasa es que hay que igual todo eso, mire. Lamentablemente, por muy teólogos que sean, a veces quieren hacer cosas que no avalan la Biblia, ¿me entiende? Entonces ahí debemos de tener cuidado con todo este tipo de enseñanzas. Por eso yo siempre les he dicho, porque todo esto es escatología. Y cuando uno estudia escatología hay que estudiar con personas, pero sí, escatólogos, que sean escatólogos, permítanme, que sean escatólogos, no teólogos. Porque un teólogo es muy diferente a un escatólogo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve escatología, hay que ver con qué escatólogo se ve y que tiene que ser un escatólogo muy serio, hermano, porque al final de cuentas, aquí en el Gran Trono Blanco habla de los libros, ¿sí? Ahora, un punto. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, sí, para el día de la redención, ¿sí? Viene y eres sello, eres una pertenencia, pero también debe de haber, también, hermano, nosotros, por eso, si no, Jesús no lo hubiera dicho, hermano. O sea, para mí tiene más importancia lo que Jesús dijo a Dios. Sí, por eso, permítanme. Pero para mí tiene más importancia lo que Cristo dice, no lo que diga un maestro, no lo que diga un teólogo, ¿entiende? ¿Ah? Entonces, eso es lo importante. O sea, yo pongo entonces en primer lugar a un maestro, a un teólogo,
que a Jesús. No puede ser. Ahora, para que le digo, a lo mejor usted le está dando escatología a un teólogo, ¿sí? Un maestro. O a veces ni teólogo es, nada más es un maestro, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que pasarlo a la luz de las escrituras, hermano. No nada más lo que yo aprendí, yo también lo aprendí, hermano. Y no lo aprendí con un maestro, lo aprendí con muchos maestros bien preparados, ¿sí? Pero al final de cuentas, hay que ver lo que la Biblia dice, no lo que me digan, ¿sí? O sea, por eso debe uno ver la seriedad con lo que es. Y no es lo mismo, hermano, nada más tomar por encimita un estudio así, a profundizar, porque estos son temas de profundizar. No nada más voy a agarrar una materia de 1 o 2 clases, no, profundizo realmente qué me enseña la Biblia y por qué me lo está enseñando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto, hermano, podría también pues hacer que los hermanos se confundan. Entonces muchos van a decir, bueno, mi nombre no está inscrito en el libro de la vida. O sea, son muchos puntos. ¿Sí me explicó? Es que nuestro nombre no va a estar guardado, porque no va a estar en juicio. No va a estar en juicio de Dios. Y recordemos que aquí Pablo dijo que va a ser juzgado de acuerdo a la ley unos y otros de acuerdo a su conciencia. Pero en el caso de Cristo, los que aceptamos a Cristo no pasan a condenación, sino que son libres de la condenación. Lo dijo Jesucristo, lo dijo Pablo. En el tiempo de Pablo estaban bajo la ley, pero en el tiempo de Cristo estaban bajo la ley. En el tiempo de Pablo estaban bajo la gracia. ¿Sí? Ese es el punto importante que tenemos que analizar. Bajo qué situaciones estaba hablando Jesús. El libro de Daniel también estaba bajo habla de los libros. El Apocalipsis habla, en el capítulo dice que entregaron sus muertos que estaban en el mar y que estaban en los sepulcros, y fue el juicio. Entonces vamos a pasar ese juicio a la iglesia. Es ilógico. Sí. Ahí es está ilógico. Hablando, es que, a ver, hermano, o sea, mire, yo le voy a poner algo muy fácil, así. La Biblia nos habla cuando venga el arrebatamiento. Ahora, si yo le hablo teológicamente, ¿usted sabía que no hay arrebatamiento? Usted habla de la Biblia, que lo dice, la Biblia lo dice. Por eso le digo, si yo le hablara así teológicamente, ¿usted sabe que no hay arrebatamiento? Exacto. O sea, ahora, fíjense nada más, hay otro punto. ¿Por qué la Biblia habla de todos estos puntos? Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, todo esto, o sea, y es ilógico lo que se enseña, ¿no? Porque miren, entonces nada más yo soy comprado por la sangre de Cristo, soy lavado por la sangre de Cristo, eso lo creo. Soy sellado por el Espíritu Santo, eso lo creo. Pero ya hasta ahí, no. Entendamos lo que la Biblia dice, cuando dice, no nada más aquellas personas murieron en el mar, el día de hoy sigue muriendo gente en el día del mar, hermano. Y aunque sean cristianos, a ver, le pregunto, ¿usted cree que no han muerto cristianos en el mar? Sí, pero son salvos. ¿Pero por qué dice el mar? No pasan la tribulación. A ver, hermano, permítame. No pasan. Escúcheme. ¿Por qué entonces la Biblia fuera clara y dijera, no, nada más los gentiles, el mar los va a entregar? Y los que ya recibieron a Cristo, los que fueron lavados con la sangre de Cristo, ellos no. Aquí la Biblia está hablando en plural, hermano. Aguas, entendamos. Creo que este tema lo tenemos que ubicar usted y yo. Sí, porque este tema está confundiendo a los hermanos. Es que usted acaba de decir. Mejor lo platicamos usted y yo. Permítame, lo platicamos usted y yo. Aquí hay un punto muy importante, hermano. Aquí, el que cometió el error fue usted. O sea, acepte su error. Usted dijo, es que yo no entendí. Ajá. Entonces, por eso dice digo, la Biblia, pues, se lo estoy yo nada mostrando. más le voy a decir una cosa, le quiero aclarar algo, hermano. Cuando vaya a dar esos temas, por favor, estudielos bien, analícelos bien, para que los hable. Porque imagínense, se lo voy a poner bien fácil, que ahorita venga un hermano bien preparado y le empiece a hacer preguntas. O sea, hay que abrirnos, hermano, no es lo que, hay que estudiarlo, analizarlo. Como dice, pasarlo bien por la Biblia, ¿sí? Miren, hermanos, vamos a entender este punto, ¿no? A lo mejor hemos malinterpretado la Biblia, pero la Biblia nos enseña de este punto y vamos a ver. Y dé a usted oportunidad para que todos opinen, no nada más es lo que usted dice, es lo que la opinión de todos cuenta, hermano. ¿Sí me explico? Pues no, es lo que dice la Biblia. Sí, ese es el punto, hermano. Es lo que dice la Biblia y con todo respeto. Es lo que dice la Biblia. Y este tema a mí también me cayó sorpresa, pero no fue algo que yo estoy inventando. Es algo que comprobado.
Porque vuelvo a repetir, el pasar a un tribunal de Cristo, que la iglesia va a pasar a un juicio que va a vivir la nación de los judíos, entonces estaría contradiciendo, si yo ya soy salvo y voy a pasar a un juicio todavía cuando ya Cristo me salvó. No puede ser así, ¿no? Pero le digo, sería cosa de que usted y yo lo analizáramos y no estar causando este tipo de, pues, confundir a los hermanos, ¿sí? Y yo la verdad sí lo creo así. Yo creo que así va a ser, ¿sí, hermana? O sea, yo, ¿cómo se llama? Obviamente, una vez con el pastor Jonathan estudié un tema que me pareció muy interesante sobre la doctrina fundamental y la doctrina general, y que generalmente, o sea, siento que cada quien en cuanto a doctrina general tiene su postura, ¿no? Pero no por eso va a causar divisiones o disensiones entre nosotros. Simple y sencillamente creo que se respeta, y lo que uno crea o no, o que estén en lo correcto o no, pero eso no es, digamos, una fundamental como la salvación, ¿no? Pues sí es bien importante que se establezca cómo es, y que los hermanos con nosotros lo intentamos, ¿no? O sea, la cuestión aquí es no, o sea, que se cause esa disensión o división, sino que simple y sencillamente, ok, tú piensas esto, está bien, pero yo pienso esto, ¿no? Pero que no haya así como que ese roce, sino simple y sencillamente que entre el respeto, y al final del día, pues, ¿cómo se llama? La palabra de Dios se va a hacer como Dios ya la tiene estipulada, porque inclusive a lo mejor, sí, a lo mejor pueden haber teólogos o maestros que dicen, es esto, esto y esto, y al final del día a lo mejor no es así, y sino como la palabra de Dios, ella solita, pues, se va, o sea, como el Espíritu Santo hace que la entendamos y que se interprete, ¿no? Porque es a lo que voy, pues. O sea, en cuanto a doctrina fundamental, pues ahí sí tenemos que estar todos de acuerdo para ser unánimes y ser un solo cuerpo. Pero ya hablando así de doctrina general, como que nada más es que respetar cada punto, a lo mejor sí platicar con respeto y todo, y si no llegamos a un acuerdo está bien, pero simple y sencillamente pues se respeta. Hasta ahí, bueno, no quería aportar eso. Sí, gracias. Pues de hecho es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Siempre se ha hecho entre las personas que estudian la Biblia, se han hecho ese tipo el fundamento de la Biblia ya está escrito, como leíamos la palabra de Dios la semana pasada, que ya está un fundamento. Nosotros no podemos edificar otro fundamento cuando ya está el fundamento. Entonces, la salvación y eso, todo lo que creemos como fundamento de la palabra de Dios, que fundamentó la palabra de Dios en Cristo Jesús, estamos bien, ¿no? Pero sí, estos detalles a mí también no crean que yo lo acepté de buena a la primera vez, ¿sí? Pero yo los analicé ahorita, se los comento así, a lo mejor no tenía por qué haberlos comentado, pero forma parte de del juicio de Dios. Forma parte del juicio de Dios, ¿sí? Y sí. Bueno, pues vamos a terminar, hermanos. Vamos a iniciar el capítulo 17, versículo 17, para la próxima ocasión, el próximo estudio. Y ahora vamos a analizar ahora sobre. Acuérdense que estamos hablando a los judíos. El apóstol Pablo está hablando aquí a los judíos. A los judíos está hablando. Pero va directamente, aquí va a ser directamente a los judíos a partir del 17, va a ser directamente a ellos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor. Tú nos permites estar aquí y conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos estar unánimes juntos, Señor, el mismo espíritu, la misma dirección tuya, Padre Santo. Que tú, Padre, sea que dirijas
dirijas, Padre, los pensamientos y las decisiones de cada quien, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a la unidad, Padre Santo, como cuerpo de Cristo, que somos tuyos, Padre, y que podamos, Padre Santo, agradarte a ti principalmente, hacer tu voluntad, disfrutar de esa unidad y disfrutar de compañerismo. Compañerismo como hermanos, Padre, que somos, formando tu iglesia, formando tu cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, por esta información, por todo lo que tú nos has dado, por este día, por tu amor, por tu gracia, por tus bendiciones. Le damos a ti toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.